Buen día, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy comenzamos la unidad número 3, que se llama Biofísica Cardíaca y Respiratoria. Esta unidad la van a poder estudiar en el capítulo 7 del Cromer, y ese capítulo 7 se llama Fluidos. ¿Por qué fluidos? Porque precisamente en esta unidad vamos a estudiar las propiedades fundamentales de los fluidos. Son comunes tanto a gases como a líquidos. Y esas propiedades nos van a permitir entender, explicar, por ejemplo, el flujo del aire a través de los tubos bronquiales y también la circulación de la sangre a través de arterias, de venas y de capilares. Vamos a comenzar el desarrollo de la unidad recordando las fases de la materia, las 3 fases de la materia. Sabemos que los 3 estados en que puede encontrarse la materia son sólido, líquido y gaseoso. En particular, un sólido se caracteriza por poseer un volumen y una forma definida. Su forma solo se puede modificar cuando se le aplica una fuerza considerable. En cambio, un líquido se caracteriza por poseer un volumen definido, pero no tiene una forma definida. Un líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, su volumen se conserva aunque cambie la forma. Y a diferencia de los dos anteriores, un gas se caracteriza por no poseer ni volumen ni forma definida. Un gas se expande hasta llenar el recipiente que lo contiene. Y si ese recipiente tuviese alguna rotura, alguna pérdida o se abriera, el gas va a escapar por esa abertura, por ese orificio. Si el recipiente estuviese dentro de un recinto cerrado, ese gas va a ocupar absolutamente todo el espacio de ese recinto cerrado. El primer concepto que vamos a presentar en esta unidad es el concepto de presión. La definición de presión nos dice que es la fuerza por unidad de área que se ejerce perpendicularmente a una superficie. Para entender este concepto me parece importante analizar la figura de la derecha. Observemos que allí tenemos una superficie, esta superficie que está acá, una superficie plana, tiene una cierta área A. Y sobre esa superficie aplicamos, por ejemplo, esta fuerza F que estoy marcando aquí. Pero esta fuerza F tiene una componente que es paralela a la superficie y otra que es perpendicular. Pues para poder calcular la presión, la que nos interesa es esta componente perpendicular a la superficie. Veamos cuál es la unidad en que se mide presión, en que se mide la presión. En el sistema internacional se mide en pascales y un pascal es igual a un newton por metro cuadrado, puesto que la presión es fuerza por unidad de área y la fuerza se mide en newton y el área en el sistema internacional se mide en metros cuadrados. La que estoy mostrando aquí es una tabla de Giancoli, que es un texto que ustedes han manejado en el ingreso. En particular, la van a poder encontrar en el capítulo 13. Y nos brinda factores de conversión entre diferentes unidades de presión. La presión se puede medir, como acabamos de ver, en pascales, que es la unidad del sistema internacional. Y reitero que es igual a un newton dividido metro cuadrado. Pero otra unidad frecuente es la atmósfera, otra el bar, por ejemplo en el sistema CGS la DINA por centímetro cuadrado. Otra unidad muy usada en medicina es el milímetro de mercurio.
Y en particular, 1 milímetro de mercurio es igual a 133 newton metro cuadrado. Otra unidad también usada es el torr. Pero veamos las equivalencias. Y nos va a interesar, porque lo vamos a necesitar para resolver ejercicios, nos va a interesar saber que una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 newton metro cuadrado. O, si lo escribo de otra manera, una atmósfera es igual a 101,3 kilopascales. Recordemos que el prefijo K indica que debo multiplicar por 1000 o por 10 a la 3. Otra equivalencia que nos va a interesar es la siguiente, que el milímetro de mercurio es igual a 133 pascales. Y digamos de paso que el milímetro de mercurio es equivalente al torr, vale lo mismo que el torr. También nos interesa saber que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio, o la más usada que es esta. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Continuamos un poquito y otra vez, así como lo hicimos en la unidad anterior, vamos a comenzar estudiando los fluidos, pero en la situación más sencilla, en la situación en que están en reposo. Esta parte se llama hidrostática, siempre y cuando el fluido considerado fuera el agua, ¿no? Entonces, analicemos o veamos cuál es la primera propiedad de los fluidos. Y es la siguiente: un fluido en reposo no puede ejercer una fuerza paralela a una superficie. Veamos qué significa eso. Para entenderlo, analicemos el dibujo que se muestra aquí a la derecha. En ese dibujo lo que observamos es un recipiente de vidrio, por ejemplo, que contiene un líquido que podemos suponer que es agua. La superficie de afuera es abierta, la superficie en la parte superior está abierta, o el recipiente está abierto en la parte superior, así está mejor. Dentro de ese líquido yo puedo imaginar que de alguna manera aíslo un pedacito que tenga, por ejemplo, esta forma cilíndrica. Es decir, este cilindro que estoy marcando aquí es un cilindro imaginario. Yo imagino ese cilindro y es un cierto volumen de ese líquido. Y lo que me están diciendo acá es esto: un fluido en reposo no puede ejercer una fuerza paralela a una superficie. Ese cilindro que estamos imaginando, un elemento del mismo fluido, tiene como superficie ¿qué cosa? Y mire, las tapas, la tapa superior, la tapa inferior y la cáscara que los recubre. Entonces, lo que me está diciendo esta primera propiedad, las únicas fuerzas son estas que están acá, perpendiculares a una tapa o perpendiculares a la otra tapa, y también perpendiculares a esa cáscara que mencionamos del cilindro. Este hecho notable, que un fluido, ojo, en reposo no puede ejercer una fuerza paralela a una superficie, tiene su origen en la falta de rigidez de un fluido. Pues si el fluido ejerciera una fuerza paralela a la superficie del cilindro, no permanecería en reposo, sino que comenzaría a fluir. ¿Y eso por qué es? Y por la tercera ley de Newton, por el principio de acción y reacción. Si el fluido ejerce una fuerza paralela a la superficie del cilindro, por ejemplo, paralela a la tapa esta del cilindro, el fluido lo ejerce sobre la superficie. La superficie va a ejercer una fuerza sobre el fluido de sentido contrario, del mismo módulo, de la misma dirección. De modo que va a aparecer una fuerza neta sobre el fluido que va a impedir que continúe en reposo. Es decir, va a provocar
que esa agua fluya, que comience a moverse. Va a dejar de estar en reposo. Bueno, esta figurita es, en cierta forma, la misma, la 7.4 del Cromer, sino que está un poquito ayornada, digamos. Continuemos un poco más. La propiedad número 2 de los fluidos es la ley de Pascal. Y esta ley de Pascal es muy importante y nos dice lo siguiente: en ausencia de gravedad, es decir, despreciando el peso del propio fluido, la presión en el seno de ese fluido en reposo es la misma en todas partes. Sí. Nos está diciendo lo siguiente: supongamos este dispositivo que se muestra en la figura, que simplemente trata de dos cilindros, uno que tiene una mayor área transversal, otro que tiene menor diámetro, y ambos están unidos a través de un conector, de un canal. Dentro de esos cilindros, como tienen tapa, está confinado un fluido, un cilindro más chico. Es decir, acá la presión que provoco, para la cual necesito una fuerza grande para aplicarla sobre esta área grande, va a ser exactamente la misma que aparece en el área chiquita y que ejercería una fuerza F'. Lo que estoy diciendo con palabras en ecuaciones es mucho más sencillo. Porque fíjense, lo que estoy diciendo es que la presión P es igual a la P', es decir, la presión P provocada por la fuerza F que actúa sobre el área grande, A, igual a la presión P', que es igual al cociente entre F' y A'. Y esta es la ecuación importante, esta igualdad que está aquí, porque nos permite resolver muchas situaciones en la parte práctica. Por ejemplo, si me diesen estos tres datos, me preguntaran sobre la fuerza pequeña, sobre la fuerza F', la puedo despejar y observemos un poquito esta ecuación que estoy marcando aquí. Porque me dice algo importante, que la fuerza pequeña es proporcional a la fuerza grande, pero me está diciendo a su vez que es más chiquita la F' que la F. ¿Por qué más chica? Y porque, miren, la relación A' sobre A, cociente, esta división, es un número más chiquito que 1. De nuevo, lo puedo pensar así. F' es más chica que F. ¿Cuántas veces más chicas? Y mire, cuantas veces sea más pequeña el área A' respecto al área A. Bueno, este principio de Pascal tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Una de ellas es el elevador hidráulico. Es directamente una aplicación bien directa de lo que acabo de explicar. Es decir, sobre la superficie grande colocamos, por ejemplo, un automóvil que tiene un peso interesante, un peso importante. Y a mí me interesa elevarlo, pero no quiero hacer una fuerza que valga lo mismo que vale el peso, pero la tendré que hacer en sentido contrario. Sino que quiero o solamente puedo aplicar una fuerza pequeña. Entonces, como las presiones son iguales, esta fuerza pequeña la tengo que aplicar en un área chica. Aquí lo hemos llamado la F de entrada, área de entrada, a lo que hace un rato llamamos como primas. Bueno, esa presión va a ser exactamente igual a la que aparezca sobre el área grande. Y eso va a permitir entonces elevar el automóvil. Otra aplicación dijimos que eran los frenos hidráulicos en un automóvil. Fíjense, aquí tenemos un pedal que es presionado por el pie de alguna persona. Al presionar el pedal, lo que se activa es este cilindro maestro, donde el émbolo va a aparecer una presión en este cilindro que va a hacer que la tapa, que el pistón del cilindro se desplace hacia la derecha, en la dirección que marca esa flechita. De modo que el fluido que está confinado en todo este dispositivo
va a tener una presión mayor. Y esa presión, en definitiva, va a aparecer sobre los cilindros de freno, y esos cilindros de freno van a presionar a esto, que son las pastillas de freno, van a presionarlas sobre quién, sobre la rueda, y van a lograr finalmente que el automóvil se detenga, es decir, el propósito del freno. Ahora nos interesa sumar el efecto de la gravedad sobre los fluidos, empezar a considerar ese efecto de la gravedad. Y para poder hacerlo, introducimos un concepto nuevo que es el de densidad. Bueno, en realidad creo que lo han visto en el curso de ingreso. La densidad, que la vamos a designar con la letra griega ρ, la densidad de una sustancia es el cociente entre su masa y su volumen. Así es que la densidad es igual a la masa dividido volumen. Es muy importante tener en cuenta que la densidad es una propiedad característica de una sustancia, independientemente de su volumen y de su masa. En esta tabla, que es la tabla 7.2, se muestran las densidades de algunas sustancias comunes y se aclara que las mediciones se han realizado a una atmósfera, es decir, a determinada presión, que es esta, la de una atmósfera, las sustancias tienen los valores de densidad que se indican. Recordemos que, o reiteremos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. En la tabla hay 1, 2, 3, 4 columnas. En la primera columna se dan los nombres de las sustancias cuyos valores de densidad se muestran. Y en principio vamos a comenzar con los sólidos, luego líquidos y posteriormente gases. En la segunda columna se dan los valores de la temperatura a la cual se han tomado esos valores de densidad. Generalmente es la temperatura ambiente, es decir, de 20 grados centígrados. Y en las dos últimas columnas se dan los valores de densidad. En particular, nosotros nos vamos a centrar en el de la última columna. ¿Por qué? Porque la unidad allí. Consideremos ahora las densidades de algunos líquidos. Por ejemplo, la sangre tiene una densidad de 1050 kilogramos por metro cúbico cuando se encuentra a 37 grados centígrados. Y el mercurio, cuando está a 0 grados centígrados, tiene una densidad muy alta, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. En cambio, el agua pura tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, la densidad del agua es bastante similar a la de la sangre. Y finalmente veamos las densidades de los gases. Si observamos la última columna, vemos que desciende considerablemente. Está alrededor de 1, de 2 kilogramos por metro cúbico. En particular, en el caso del aire, varía por supuesto con la temperatura. Cuando cambiamos la temperatura desde 0, 10, 20, 30 grados centígrados, la densidad cambia de 1,30, 1,25 hasta 1,16 kilogramos metro cúbico. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la densidad del aire. El valor más alto es el dióxido de carbono, que tiene una densidad de casi 2, de 1,98 kilogramos metro cúbico. Y el vapor de agua, por supuesto, en el punto de ebullición a los 100 grados centígrados, tiene una densidad de aproximadamente 0,6 kilogramos metro cúbico. Recordemos que cuando enunciamos el principio de Pascal, resaltamos que era válido siempre y cuando no se considerara el peso del propio fluido. Pero ahora ya nos interesa comenzar a ser más preciso en estos cálculos. Entonces lo que debemos hacer es comenzar a analizar el efecto de la gravedad sobre la presión. Para ello consideremos este recipiente de una forma, por ejemplo,
bien particular como la que se muestra acá. Es un recipiente que tiene esta forma de embudo, que contiene un cierto fluido, está lleno de un fluido que podría ser agua. El recipiente es cerrado aquí abajo, supongamos que sea cerrado, y es abierto en la parte superior. De modo que en la parte superior va a actuar la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Y mire, simplemente es la presión que ejercen todas las moléculas de aire que están por encima de este embudo. Todas esas moléculas de aire aplastan en cierta manera al fluido que está aquí contenido. Eso es la presión atmosférica. Por lo tanto, si subimos a una montaña, tenemos menos aire por arriba nuestro, hay menos presión atmosférica. Si en cambio descendemos a una cierta cantidad de metros bajo el agua, no solo tenemos las moléculas de aire por encima nuestro, sino que tenemos el agua también por encima. Si la presión que vamos a experimentar es superior a la presión atmosférica que hay a nivel del mar. Bueno, volvamos a nuestro recipiente de esta forma extraña de embudo. Y en realidad dijimos que nos interesaba conocer cuánto valía la presión aquí en la base. ¿Cuánto vale la presión a una profundidad H? Esta altura, esta profundidad la mido respecto a la superficie libre, respecto a la superficie esta libre del fluido. Lo que sí podemos darnos cuenta desde ya que la presión aquí abajo va a ser mayor que la presión atmosférica. Y también nos damos cuenta que a la presión atmosférica le voy a tener entonces que sumar un término. ¿Qué término? Y mire, aquel que tiene que ver con la presión que ejerce todo este volumen de agua sobre la base. Aquel que tiene que ver con la presión que ejerce este peso, esta fuerza-peso de la columna de aire. Es decir, a la presión atmosférica, que nosotros vamos a señalar, vamos a indicar con P sub 0, le sumamos un término, que es el producto de la densidad del fluido por la gravedad y por la profundidad H. ¿De dónde sale este término? Pues se puede deducir de manera sencilla. Yo aquí les dejo casi completamente deducido la expresión. ¿Qué tenemos que acordarnos? Que nosotros definimos de densidad. Densidad de una sustancia es igual, densidad de una sustancia es igual al cociente entre la masa y volumen. Por tanto, la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Y es interesante, es importante que yo les diga que en esta unidad de fluidos, en lugar de escribir masa en nuestras ecuaciones, vamos a reemplazarla por el producto de la densidad por el volumen. Bueno, reitero, para calcular la presión aquí abajo en la base a la presión atmosférica, le tengo que sumar la presión que ejerce el peso de esta columna de agua. Entonces, recordemos que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Y si en lugar de masa lo reemplazamos por lo que acabamos de ver, ese peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Y si además nos acordamos de otra magnitud que definimos en esta unidad, que es presión, presión era fuerza o es fuerza por unidad de área. En este caso, la fuerza que ejerce presión es el peso del fluido. Entonces, ese peso que lo voy a escribir de esta manera. Y la otra cuestión que debo tener presente es que el volumen de un cuerpo es igual al producto del área por la altura. Observemos que si en esta ecuación reordenamos los términos, la diferencia de presión que hay a la profundidad H menos la presión atmosférica es directamente igual a ρ por G por H. Esto da lugar a la propiedad 3 de los fluidos,
que es una corrección a la ley de Pascal debida al peso del fluido. Por lo tanto, la propiedad 3 de los fluidos nos dice lo siguiente. La presión en un fluido es la misma para todos los puntos que se encuentran a la misma profundidad. Y la diferencia de presión entre dos puntos A y B, de profundidades H sub A y H sub B, es esa diferencia de presión entre el punto A y el punto B, en definitiva, es igual a ρg y por la diferencia de profundidades que hay entre esos dos puntos. Analicemos un poquito esa ecuación. Aquí tenemos un recipiente de vidrio, por ejemplo, que contiene un fluido, por ejemplo, agua. Este recipiente en particular es abierto en la parte de arriba, pero nosotros ahora nos interesa conocer la diferencia de presión que existe entre este punto A y este punto B. El punto A se encuentra a una profundidad H sub A y el punto B se encuentra a una profundidad H sub B. La diferencia H sub A menos H sub B es precisamente esa longitud que llamo H. Vale eso. Esa es la diferencia de profundidad. Pero si acá aplicamos lo que recién contamos, la presión en A es igual a ρg por la profundidad a la que se encuentra el punto A. La densidad por la gravedad por la profundidad del punto A. ¿Y quién es la presión en B? Y mire, densidad por gravedad por la profundidad del punto B. Y acá lo que hago es un poquitito de álgebra, sacar factor común, de modo que estas diferencias de presiones son directamente igual a ρ por g por la diferencia de profundidades que hay entre esos dos puntos. Fíjense que yo mencioné hace un momento la presión atmosférica. Entonces es importante que tengamos presente que la presión atmosférica se mide generalmente en atmósferas o en milímetros de mercurio. Y que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Es decir, esta presión tiene un valor significativo. Y nosotros podemos llegar a preguntarnos y a respondernos por qué la presión atmosférica no aplasta a los organismos vivos. Simplemente porque los fluidos internos de los organismos vivos están prácticamente a la misma presión. La presión sanguínea en las arterias es mayor que la presión atmosférica. Por eso existe una fuerza hacia afuera. Esa fuerza queda compensada por las fuerzas hacia adentro que ejercen las paredes tensas de las arterias. Fíjense que con esto tan sencillo podemos responder a algo que quizás alguna vez se plantearon. Cuando nos pinchamos, por ejemplo, un dedo, pinchamos con una aguja un dedo, la sangre nuestra sangre fluye hacia el aire, fluye hacia afuera. No ocurre que el aire ingrese a la arteria. ¿Está bien? Los dos son fluidos, tanto la sangre como el aire que rodea a nuestra mano. Pero sin embargo, es la sangre la que sale hacia el aire y no el aire el que ingresa al dedo. Y eso simplemente responde por estas cuestiones que acabamos de mencionar. Porque hay una fuerza hacia afuera, ya que la presión en nuestras arterias es mayor que la presión atmosférica.